Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Día viernes, cierre de semana, día viernes 18 de octubre, donde nuevamente tenemos a los índices en la parte alta, el Bitcoin que rompió canal y sigue subiendo, y tenemos una perspectiva bastante buena hasta las elecciones. Lo que va a ser más importante en todo este tiempo van a ser los resultados de las compañías. El próximo dato macro que va a ser más importante va a ser el NFP o el Non-Farm Payrolls o pagos no agrícolas, nóminas no agrícolas realmente la traducción. Y hasta ese dato en la economía lo que más va a importar van a ser los resultados de las empresas. ¿Por qué? Si recuerdan, en unos videos atrás, yo les dije que estadísticamente, cuando teníamos un soft landing, una relajación monetaria y un crecimiento de las utilidades o de los earnings per share, de los beneficios por acción, el mercado tiende a ser alcista en los próximos 3, 6 a 12 meses. Por lo tanto, estamos mirando qué es lo que sucede ahí, qué es lo que sucede con la micro o las empresas, qué es lo que sucede con la macro, la recesión, y qué es lo que va sucediendo también con la macro, la Reserva Federal. Por lo tanto, vamos a empezar ahora el viernes 19 de octubre. Les doy muchas gracias por toda la audiencia que he tenido en los videos anteriores. Sé que este es un canal reciente, que son muchos tópicos que no son sencillos para tocar, pero que son muy importantes a la hora de entender el mercado norteamericano, que es mucho más complejo que los mercados de habla hispana, tanto Latinoamérica como España. Por lo tanto, a toda la gente hispanohablante, los invito al canal, les doy por favor gracias cuando se suscriben, también cuando le dan like, ya que me dicen que el material está siendo bien recibido por ustedes. Además, siempre está abierto a cualquier comentario que hagan, dudas que tengan, etcétera. Voy a responderlo apenas me dé el tiempo. Muchas veces no lo voy a poder hacer de inmediato porque no estoy con el teléfono al lado de mi cabeza, pero cuando pueda lo haré. Entonces, volviendo a eso, el viernes 19 de octubre fue un día para mí bastante positivo. Vamos a empezar con el famoso sentimiento de mercado. Nuevamente estamos cayendo en codicia o extreme greed, codicia extrema. Estamos obviamente recién entrando en los niveles de codicia extrema, con las caídas que tuvimos, que mencionamos con la filtración de ASML en el último video, el día martes y el día miércoles, que la tecnología todavía estuvo un poco tambaleando, caímos a Grid, pero hoy en día volvemos a estar en Extreme Grid, ya que se vuelven a recuperar un poco las posiciones, la confianza en el inversor. Abajo vemos la línea de tiempo y vemos que nuevamente está subiendo un poquito el indicador, volviendo a los niveles de principio de año donde fueron los más altos. Como siempre, lo voy a volver a repetir, esto puede ser muy positivo, dado que los bull market tienen que ser con un sentimiento positivo, pero también puede ser muy negativo porque cuando hay cambios en el sentido del mercado, quiere decir de un bull market a un bear market, casi siempre se da cuando están todos optimistas. Acá hay otro tema de sentimiento de mercado, pero visto de otra forma. Los inversores dicen que son un 45,5% optimistas y un 25,4% bajistas, según la encuesta de sentimiento de AAII del día de ayer. Esto nos quiere decir, y ahí podemos ver cómo ha ido evolucionando esta encuesta, desde la parte, digamos, de más abajo, que es el 25 de septiembre, hasta el 16 de octubre, con datos intermedios de el 2 de octubre y el 9 de octubre, en donde el posicionamiento bullish ha ido desde el 49,6% a un 45,5%, donde no hay un gran deterioro, y el bearish también sigue más o menos donde mismo. Hay obviamente pequeñas fluctuaciones como en todo tipo de indicador, pero nos dice que la gran parte del mercado está alcista. Y en lo que se ha visto hasta ahora, obviamente que tienen que haber siempre correcciones, tienen que haber días negativos. Cuando yo digo que está alcista, estoy hablando de tendencias de medio plazo, y eso no quiere decir que si mañana o el día lunes, por ABC razón, un misil en Medio Oriente, un mal dato, una filtración, etcétera, caiga, este análisis no esté en lo correcto. Podemos estar incorrectos,
pero por otros motivos más fundamentales o con argumentos más técnicos. Yo obviamente doy mi opinión, toda opinión estratégica, porque acá se trata de dar un baño estratégico del mercado. Es subjetiva, por lo tanto, también me puedo equivocar. Pero, obviamente, lo que les comentaba es clave. El mercado a corto plazo puede hacer muchas cosas dependiendo de lo que vaya sucediendo. Y los shocks pueden estar en cualquier momento, los shocks externos. Acá vemos el mapa de opciones, que es algo que estamos acostumbrados a ver para el SP500, ya que son niveles claves, insisto, son niveles claves dado que es un mercado que mueve mucho dinero y por lo tanto empieza a marcar posiciones como soportes o resistencia en el mercado y cuando éstas se van moviendo hacia arriba o hacia abajo, también podemos nosotros tener una noción de lo que están haciendo estos grandes operadores y por qué lo están haciendo. Por lo tanto, no hay que seguir siempre a las ballenas, no ese es el consejo, no es como sigue a los grandes y te va a ir bien, pero hay que entender de que por algo están haciendo estas cosas y hay que decir, bueno, analicemos por qué. Entonces acá podemos ver que el call wall o la zona de resistencia más importante está en 5.800, antes seguía en 5.800 y la resistencia está en 5.800 y antes está en 5.800. Por lo tanto, el número del 5.800 no se ha movido y sigue siendo un número clave para poder perforar hacia el alcista, digamos, para perforar al alza en el mercado en caso de que sigamos subiendo, como ya lo dije hace unos videos, a los 6.000 puntos. En cuanto a la parte de abajo, digamos a los soportes, el put wall está en 5.800 y antes estaba en 5.800 y el soporte está en 5.725, un poquito más abajo, y antes estaba en 5.770. Obviamente que ahí con las últimas caídas muy probable que hubieron el día martes, bajaron este soporte de 5.770, 5.725, en caso que haya algún tipo de corrección, que el mercado por falta de liquidez no caiga mucho. Por ejemplo, nosotros si vemos acá, bajo estos niveles, los niveles de liquidez de opciones acá hasta el nivel del 5.000 prácticamente son casi nulos. Por lo tanto, este vacío de liquidez ante una corrección brutal, obviamente que no va a ayudar a frenarla. Por lo tanto, ahí esto lo van moviendo y el soporte de 5.725, o sea, perdón, de 5.770 pasó a 5.775 para poder estar un poquito más abajo y servir de, eh, de soporte en caso de caídas. Disculpen. Pero igualmente vemos que el gran rango de movimiento que va a tener el índice son los 5.850 y los 5.800 hasta que haya algún catalizador o el vencimiento de opciones que está ya dándose el día de hoy y los próximos días que muevan digamos, estos soportes y resistencias grandes que hay en el mercado de derivados de opciones. El dólar y las acciones, el dólar es muy importante para las acciones, no obviamente que es exclusivo, pero es un tema macroeconómico que sí influye, al igual que las tasas de interés, y es por eso que siempre vemos nosotros el DXY, que es una canasta del dólar versus las principales monedas que hay en el mundo, las que tienen mayor peso mundial, y acá vemos que el mayor oso de Wall Street está de vuelta, Mike Wilson, de Morgan Stanley, un analista que siempre es bastante bearish y también vamos a ver acá que también obviamente hay que tener una visión bajista en caso de cualquier cosa, no siempre todo tiende a ir al alza. Mike Wilson afirma que la fortaleza del dólar amenaza al repunte de las acciones. Y acá básicamente muestra el índice arriba del SP500 en la línea blanca y abajo el dólar spot index. Y acá podemos ver de que está subiendo en este último tramo que está con un rectángulo de color verde y no había una corrección en la renta variable o en el índice SP500. Mike Wilson dice que esto podría ser un factor bajista. Dólar y su fortaleza. Acá es otra opinión de Francesco Pesole
ING, que dice que los mercados deben anticipar más recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para que el dólar se debilite. Dice Francesco Pesole de ING en una nota. Acá hay que explicar que cuando el dólar está muy fuerte, obviamente que esto no es positivo tanto para los mercados accionarios como también para el resto de las economías y sus divisas, porque las divisas siempre se ven contra el dólar o entre pares. Puede ser obviamente pares que no contengan el dólar, pero generalmente cuando uno quiere verse a nivel internacional, mide la divisa de su país contra el dólar. Por lo tanto, un dólar fuerte, ¿qué es lo que realiza? Un dólar fuerte nos dice de que la economía norteamericana no está digamos, está debilitándose, perdón, pero lo más importante de eso, y bueno, hay un tema ahí que justo vamos a hablar con, aprovecho mandarle saludos a Diego de Fontanería Monetaria, que vamos a hablar que esto específicamente no es tan así en la realidad, pero dejémoslo así hasta ahora, no vamos a enredar esta parte. Eh, pero obviamente que un dólar fuerte no permite al resto de las economías, como por ejemplo la economía china, la economía de Europa, la economía de los países emergentes sobre todo, poder estimular monetariamente sus economías porque el crecimiento no está siendo muy robusto con un dólar fuerte, dado que cuando un dólar fuerte ya debilita las monedas contra el dólar. Por lo tanto, un dólar fuerte debilita la moneda y si hacen políticas expansivas las debilitan aún más y eso puede provocarles problemas de inflación. Como les digo, con Diego vamos a hablar de estos temas muy en profundidad, ya con la parte técnica, pero en grandes rasgos ese es el mecanismo. Entonces, para que esto no pase y se pueda ver una mayor estimulación monetaria de parte de los grandes bancos centrales, lo cual es bullish para los activos de riesgo, dice Franco Pesole que se deben anticipar más recortes de tasas por parte de la Fed. Y eso es justamente ya que en gran parte los precios de las paralelas divisas están dados por los diferenciales de tasa y justamente ahí los spreads de riesgo. Sin esto es más probable que el dólar se fortalezca en el corto plazo, dice Francesco Pesole. Existe la posibilidad que los mercados monetarios estadounidenses comiencen a mostrar expectativas de tasas de interés sin cambios en noviembre o diciembre. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con esto, sino que yo creo que van a haber dos bajas de 25 puntos básicos, dado que frenar hoy en día el ciclo de bajas de tasas podría ser una mala señal para el mercado, pero eso digamos lo que dice este analista un poquito más pesimista. También es probable que el dólar suba debido a la incertidumbre ante las elecciones presidenciales estadounidenses. Eso sí puede ser, también por si aumentan los conflictos internacionales, dado que el dólar es un activo refugio, y también obviamente lo que estaba diciendo las elecciones presidenciales, ya lo hemos visto en el VIX que mide la volatilidad esperada del S&P 500. La volatilidad esperada, o sea, futura, no la realizada que ya pasó. Mucho ojo con ese tipo de conceptos. El mercado está muy fuerte, esto también lo estaba diciendo el otro día un gran analista que yo admiro, Tom Lee, y los analistas de acciones siguen aumentando sus objetivos este año a medida que el mercado continúa avanzando. Ahí vemos que en esta zona estaba el promedio de los estrategas de cuánto pensaban que iba a estar el SP 500 en ahora y antes esta línea de acá es en enero y vemos que ha superado totalmente todo tipo de expectativas con un mercado que está muy, muy fuerte. Independiente que hayan correcciones, la tendencia es clarísima al alza y justamente como yo les dije, un analista como Tom Lee estaba diciendo que está muy sorprendido con el mercado, siendo que es un analista bien bullish. Bullish significa alcista, para los que no sepan de toros, alcista, bearish o bajistas, osos, ¿ya? Eso es como terminología jergas en la bolsa norteamericana. Siguen las estimaciones sobre los 6.000 puntos del SP 500 y esto es algo que ya yo vengo mencionando hace mucho tiempo, así que por favor acuérdense de mí cuando
Obviamente no es que yo haga estas estimaciones, yo soy simplemente un reproductor del mensaje con, obviamente, mi propio análisis, pero estos estudios lo hacen grandes bancos de inversión. La mesa de operaciones de Goldman Sachs prevé que el S&P 500 alcance los 6.270 puntos a finales de año, 6.270 puntos, lo cual es un upside de por lo menos hoy en día a cómo cerró, de casi unos 400 puntos aproximadamente, lo cual es bastante para el SP 500. Entonces vemos que las estimaciones que hacen la mesa de operaciones de Goldman Sachs, que son operadores de bolsa que están recibiendo información de clientes y están operando todo el día con grandes volúmenes, si ellos lo dicen, de verdad es que algo hay que escucharlos. Esto es debido a que el último trimestre es estacionalmente alcista y además está el rally de Navidad. Justamente el gráfico dice Final Quarter usually bought eh, lo voy a leer en español mejor, el cuarto final del año usualmente es muy bueno para las acciones. El Q4, la performance del Q4 del SP 500 tiende a ser muy positiva, por lo tanto, esto nos da un indicio estacional y sobre todo después de las elecciones y que baje la incertidumbre después de las elecciones a que el SP 500 pueda superar los 6.000 puntos y como dice Goldman Sachs, los 6.270. A mí no me gusta mucho cuando llegan a estos números cerrados de 5.270, yo creo más en los rangos o en intervalos de confianza, pero ellos dicen que va a estar en ese número. Yo, como les había comentado el video pasado, habíamos tenido un golpe a la tecnología por parte del holandés ASML y hoy en día tuvimos un golpe, pero positivo, de Taiwan Semiconductor o TSMC a nivel internacional o en la bolsa asiática y TSM en el ADR norteamericano. Los resultados acá de TSM fueron muy buenos y los resultados del tercer trimestre del 2024 interanual fueron positivos, con ingresos netos un 39% más altos, con 759.700 millones de dólares, un resultado operativo un 52,4, un 58, perdón, 2 por ciento más alto, hasta unos 360.800 millones de dólares. Las cifras son bastante altas, por eso a veces me cuesta leerlas, y un resultado neto de un más 54,2% hasta 325.300 millones de dólares. El gigante Taiwan Semiconductor, que es una pieza clave en todo lo que es la generación de semiconductores y el proceso productivo, la creación de valor de toda esta industria, eh, al tener, digamos, perspectivas positivas, obviamente que al sector lo benefició, a Nvidia lo benefició y al sector de tecnología y semiconductores. Este es además no solamente por peso, disculpen, no solamente por peso es importante, ya que no tiene tanto peso como a lo mejor otras empresas como Broadcom, Nvidia, AMD, Micron, etcétera, sí por su importancia en la cadena de producción, es relevante Taiwan Semiconductor. Así que muy bien ahí TSM. Ahora vemos que TSM generó un gap de casi un 12% al alza, para luego ir corrigiendo. Obviamente cuando hay resultados muy buenos tienden a haber movimientos explosivos tanto al alza como a la baja. Como este fue mejor de lo esperado, fue al alza. Si hubiera sido bajo lo esperado, hubiera sido a la baja. Y además, muy importante desde los resultados es el guidance o qué es lo que ve la compañía futuro. El guidance que dio Taiwan Semiconductor es muy positivo, por lo tanto tuvo una reacción explosiva al alza, pero luego obviamente que fue corrigiendo durante las sesiones posteriores y digamos, perdón, después de las horas posteriores, lo cual es normal dado que ahí los inversores después de la euforia empiezan a equilibrar realmente los precios que ellos creen que va a tener
esta empresa con este nuevo número de resultados e utilidades. Una cosa que nos dijo sí el CEO de TCM fue que seguimos observando una demanda extremadamente sólida relacionada con la inteligencia artificial por parte de nuestros clientes durante el primer semestre del 2024, lo que conduce a un aumento en la tasa de utilización de la capacidad general para nuestras tecnologías de proceso de vanguardia de 3 y 5 nanómetros. Por lo tanto, eso fue uno de los factores que dio muy buenas perspectivas a futuro. Lo más probable es que TSM siga en las próximas sesiones, a menos que el mercado, por ABC razón, haga lo contrario y lo arrastre, pero debido a estos resultados y a lo que dijo el CEO como guidance, debería TSM tener una buena performance a futuro. Otro gigante que entregó fue Netflix. Las ganancias de Netflix del tercer trimestre del 2024 fueron de 5,4 dólares por acción y con una estimada de 5,12 dólares. Por lo tanto, ahí tuvo un beat o digamos una superación de expectativas en los EPS o en los earnings per share o ganancias por acción. Los ingresos que tuvo Netflix fue de 9.820 millones de dólares y los estimados eran de 9.780 millones de dólares. Por lo tanto, Netflix batiendo tanto los ingresos y los EPS. ¿Se acuerdan el video pasado que yo les mostré un cuadro donde una de las cosas que ponían como importante era digamos, sobrepasar o el beat de los EPS o de los earnings per share, ganancias por acción, y además de las ventas o de los ingresos, por lo tanto, y obviamente ambos termina siendo mejor. Por lo tanto, acá vemos que Netflix cumplió esa doble condición y se va a sumar a ese grupo de privilegiados. Acá pusimos los cambios, las recomendaciones de Netflix que tuvo posterior a sus resultados. Ahí obviamente que los grandes bancos y los analistas ajustaron sus modelos de flujo, digamos, o múltiplos o descuentos de flujo de caja con Netflix debido a esta nueva información. Y JP Morgan dio una recomendación de comprar con 850 dólares objetivo, Piper Sandler comprar con 840, Morgan Stanley comprar con 830, Oppenheimer comprar con 825, Whitbatch comprar con 800, Wells Fargo comprar con 797 dólares, Bernstein neutral con 780 dólares, Goldman Sachs neutral con 750 dólares y Barclays subponderar o con 550 dólares. La cotización actual es de 763, prácticamente 9 dólares. Por lo tanto, muy buenas las perspectivas que hay para Netflix, un gigante de la tecnología y por lo tanto había que tenerle mucho ojo a qué es lo que pasaba con esta compañía. Como les dije, los resultados van a ser lo que se va a llevar hoy en día más las miradas, a diferencia de antes que era la situación macro y la famosa recesión, soft landing o no landing. Procter Gamble, otra empresa importante, y por qué me interesa hablar de esta empresa es porque es de consumo básico y eso también nos puede ir mostrando cómo está la economía. Resultados de Procter Gamble del primer trimestre del 2025, obviamente que eso es por un tema contable que se muestra como ese año. Ganancias por acción básica es de 1,93 dólares y un estimado de 1,9, o sea, los EPS fueron superados y los ingresos fueron de 21.470 millones de dólares y los estimados de 21.980. Por lo tanto, ahí no pudo batir las expectativas en ingresos y obviamente que no es un resultado malo, pero un resultado mixto. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que la parte de consumo sí puede estar teniendo, no digo conflictos, pero por lo menos sí Procter Gamble. Procter Gamble no es representativo a pesar de que es una gran compañía y tiene un gran market share, pero obviamente que no es representativo de la economía norteamericana y el consumidor. American Express, una gran compañía, a mí me gusta mucho, sobre todo para largo plazo, no es recomendación de compra, pero la encuentro muy interesante.
igual que Visa y Mastercard, pero esta sobre todo porque también entrega préstamos y funciona algo similar a un banco, además de tener clientes totalmente VIP en Estados Unidos. Los resultados del tercer trimestre de American Express, las ganancias por acción ajustada fueron de $349 con un estimado de 320, perdón, disculpen, de nuevo, ganancias por acción ajustadas de $3,49 y una estimada de $3,27, por lo tanto, check superado, hizo un beat en los earnings per share y en los ingresos fueron de 16,64 mil millones con un estimado de 16,66 mil millones. Por lo tanto, acá fue un poco más mixto y vemos cómo las compañías, a pesar de no tener buenos resultados, hay algunas que los tienen muy buenos, hay algunas mixtos, pero son pocos los que tienen bajo la expectativa. También mencionamos en el video anterior que las expectativas bajaron para este trimestre, por lo tanto era un poco esperable que no estuvieran tan por debajo. Netflix, esto fue la reacción que ha tenido después de, digamos, de los resultados que tuvo. Ya ha subido, miren ahí, en 4 horas, la tremenda subida que generó Netflix. El mercado se lo tomó de muy buena forma y sube más 11% desde la entrega de los resultados. Acá las empresas más valiosas que hay hoy en día, después de estas últimas entregas de resultados, son Apple, que de hecho entrega resultados a fin de mes, Nvidia, que es el gigante hoy en día de los semiconductores, Microsoft, que también es un gigante de la tecnología y hoy en día cada vez más involucrado en la inteligencia artificial, Google, que es una empresa que todos conocemos, bueno, los que están viendo esto por YouTube, obviamente conocen lo que es Google. YouTube es parte de Google y es un gran buscador y tiene un montón de otro tipo de segmentos, como también puede ser el cloud computing. Amazon, el gigante del retail, del cloud computing y un montón de cosas más. Ya últimamente Amazon es una empresa que se puede catalogar en casi todo tipo de sectores. Saudi Aramco, que es la gigante petrolera de el Medio Oriente. Meta Platforms, que ahí está Zuckerberg con todo lo que son las redes sociales de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, y la que se metió con los últimos resultados y eso, digamos, esa subida que tuvo debido a estos resultados fue Taiwan Semiconductor o TSMC, TSM en el ADR norteamericano, el cual entró en este selecto grupo de las 8 empresas más importantes del planeta. Por lo tanto, muy buenos resultados para TCM, una empresa muy importante y de hecho con esto se posiciona también como la empresa a nivel de capitalización y a nivel internacional, en la segunda empresa más importante de semiconductores detrás de Nvidia. Antes estamos hablando de creación de valor, ahora vamos a hablar de destrucción de valor. China y Katie Woods. Lamentablemente Katie Woods con sus fondos de ARK ha tenido una muy mala performance, la verdad es que no ha tenido un buen timing, no ha tenido muy buenos resultados, análisis de empresas y su performance en bolsa lo dice. Ella apuesta, digamos, a más largo plazo y obviamente a tasas más bajas, pero la verdad es que su rendimiento no ha sido el esperado por los inversores, ya ha producido una destrucción de valor importante en sus índices. Pero lo relevante es que los ETFs de China, ya que se acabó un poco el impulso que tuvo China en su momento, y vamos a hacer un video especial de China, qué es lo que pasó con los impulsos monetarios, el primer FOMO y ahora qué es lo que está sucediendo y por qué los índices de China ya no están siendo muy positivos. Los ETFs de China se suman a los de Katie Woods como los mayores destructores de riqueza en Estados Unidos según Bloomberg. Por lo tanto, el China Trade yo creo que se acabó. Si es que obviamente sale Donald Trump, va a ser un poquito peor el China Trade y muy probable que sea mejor irse en corto en China que en largo. Esto no es recomendación, simplemente es apreciación.
Resultados y operadores. Algunos operadores de opciones comentan que se están observando estrategias alcistas en el QQQ o el Nasdaq 100, que es el ETF más importante, con mayor volumen del habitual. El argumento es que el Nasdaq 100, a diferencia del SP 500 y del Dow Jones, no ha llegado a su máximo histórico en las últimas subidas, como le habíamos mostrado y lo vamos a ver en la parte técnica. La tecnología, después de que los siete magníficos o los hyperscalers no tuvieran o tuvieran un frenazo, digamos, en su crecimiento, lo cual era normal, tenía que haber una normalización en sus utilidades y en su rendimiento en bolsa, no ha podido el Nasdaq 100 llegar a nuevos máximos. Lo que creen es que se puede producir una aceleración del Nasdaq a medida que van avanzando los resultados de las tecnológicas en las próximas semanas. Como les decía, viene Tesla, viene empresas del sector de semiconductores, viene Apple, por lo tanto podrían ser catalizadores muy importantes al alza. Y estos operadores del Nasdaq 100, que a mí me gusta mucho entender qué están haciendo estos grandes operadores, ven que hay posiciones al alza y están comprando estrategias alcistas en el QQQ o el ETF del Nasdaq 100. Esto puede ser a través directamente del ETF, ETF apalancados u opciones. Aunque no hay euforia, hay cierta confianza en que las grandes tecnológicas presentarán buenos resultados en general. Estimaciones, y algo que también hablamos en el video pasado sobre la parte de la energía. Si bien las utilities ha sido uno de los mejores sectores que ha tenido el SP 500 en cuanto a rendimiento el último año, y en especial la parte de generación energía eléctrica eh, no regulada. Por lo tanto, ahí en particular está en ese segmento, en ese subsegmento ya de la energía, que es la generación de energía no regulada, está emergiendo mucho el tema de eh, la energía nuclear, dado que esta entrega un suministro constante a diferencia de las energías renovables y además de eso con una potencia mucho mayor. Y los data centers, que son los centros de datos que van a permitir hacer todas las aplicaciones de inteligencia artificial, van a ser, digamos, el esqueleto y los cerebros de la inteligencia artificial van a necesitar de esta energía constante 24 horas para como suministro. Por lo tanto, JP Morgan recomienda ponderar voy nuevamente. JP Morgan recomienda sobreponderar Constellation Energy con un precio objetivo de $342, citando una visibilidad de crecimiento líder en la industria hasta el final de la década. Con el respaldo de los reactores nucleares que ofrecen un piso creciente para los precios de la energía, hay que también recordar que los precios de la energía son un tema a nivel mundial, al tiempo que mantienen el potencial de aumento de precios. CEG tiene una visibilidad de crecimiento líder en la industria hasta el final de la década. La empresa tiene como objetivo un crecimiento anual compuesto o KGR, Compound Annual Growth Rate, de EPS o de Earnings Per Share o de ganancias por acción base de un 13% anual hasta el 2030, lo cual es bastante bueno. O sea, una empresa que tenga un crecimiento anual de un 13% de utilidades es muy positivo, sobre todo, digamos, a cada 6 años plazo, con un potencial alcista aún mayor a partir de la contratación de energía nuclear y o márgenes mejorados. Destacamos que la flota nuclear de 22 gigawatts geográficamente diversa de CEG, que es Constellation Energy, tiene una influencia única para aumentar la demanda de energía de carga base libre de carbono. En este sentido, prevemos que la contratación nuclear impulsará una gran parte del crecimiento de CEG, y ya que la empresa consigue acuerdos de hyperscalers o estas grandes empresas tecnológicas con los centros de datos con acuerdos de largo plazo a precios superiores. Por lo tanto, eh, es algo que hay que tener muy en cuenta. Esta temática es como una segunda derivada, digamos, de eh, la parte de la inteligencia artificial, ya la parte de energía de los centros de datos.
Esa era la diapositiva de las estimaciones de Constellation Energy. No sé si es que la tenía bien puesta, pero bueno, ahí está. La pueden ver. Vamos con los resultados de la próxima semana. La próxima semana tenemos resultados claves para mí muy importantes. Los de Texas Instrument el día miércoles, perdón, Texas está el día martes al cierre, dado que es una empresa importante del índice SOX de semiconductores, que por lo menos yo sigo bastante. También entrega en la apertura del día miércoles Coca-Cola, al cierre del día miércoles Tesla, y también la empresa Lam Research, que también a mí me interesa por los semiconductores, y además los semiconductores, al haber tenido malos resultados ASML y buenos resultados TSM, si ambas de estas dos empresas tienen buenos resultados, podrían impulsar a que el sector nuevamente se anime y empiece a atraer más atraer mejores expectativas para los inversores a futuro, dado que el golpe de ASML fue bastante importante y a lo mejor hay muchos operadores o inversores que antes tenían buenas perspectivas para el sector que se les deterioraron, y esto podría ser un aliciente a mejorar ese sentimiento. Pronósticos del PCE, y esto es clave porque el PCE es la medida de inflación que más mira la Fed. Esta medida de inflación, dentro de las dos partidas más importantes, tiene otro tipo de insumos, pero los dos insumos más importantes son el IPC y el IPP, o sea, el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. Nos dice acá Nick Timiraos de Wall Street Journal, un tipo que siempre filtra bastante información de la Reserva Federal, que los economistas que relacionan el IPC y el IPP con el PCE creen que la inflación básica para el indicador preferido de la Fed será alrededor de un 0,26% en septiembre, un poco por debajo del IPC de septiembre, que fue de un 0,31%. Por lo tanto, el PCE estaría reflejando un poco menor eh, estaría reflejando un poco menor inflación que el IPC, pero la lectura mensual más alta desde marzo. O sea, por mucho que este PCE sea de 0,26% y sea más bajo que el IPC, es la lectura más alta desde marzo, lo cual obviamente que empieza a generar un poco de temor ante repuntes inflacionarios. Les recuerdo que antes estábamos con dos escenarios principales, que era un soft landing, que era una disminución de la inflación sin llegar a una recesión, y por lo tanto por eso era muy importante mantener el empleo, digamos, sólido. El otro escenario era un hard landing o recesión, que ahí generalmente cuando se deteriora mucho el empleo y la inflación cae a pique por consecuencia, o sea, si no hay empleo, no hay dinero, no hay consumo, los precios tienden a bajar rápidamente, pero ahora está habiendo un escenario de no landing, que sería de que básicamente la recesión se olvida, el empleo sigue muy bien y la inflación podría empezar a repuntar, mostrando una economía fuerte y que aún no se desacelera lo suficiente. Esto no sería muy positivo para la Fed y podrían volver a subir las tasas, pero yo no creo que vaya a pasar. La Fed que vuelva a subir las tasas es muy poco probable, nunca lo ha hecho en la historia. A lo más podría a lo mejor mantener las tasas un poco más tiempo en el nivel actual, pero la verdad yo no es un escenario que le dé mucha importancia, pero obviamente hay que estar mirando qué es lo que pasa con el PCE de este mes y los próximos IPC e IPP, y por supuesto PCE, que es digamos, del mes siguiente, van a ser claves para ver si la inflación realmente va hacia el 2% y la Fed se puede quedar tranquila para seguir bajando tasas o no. Justamente lo que estábamos hablando un poco, el PIB o el crecimiento. Acá vemos que la Fed de Atlanta hace una estimación del PIB. Antes, el PIB estimado por la Fed de Atlanta para el tercer trimestre de Estados Unidos sube a un 3,4% de un 3,2% del consenso anterior. Por lo tanto, lo que les estaba diciendo, justamente una economía que crece, que no se está estancando, que obviamente podrían haber repuntes de presiones inflacionarias, que yo, como les digo, creo que no,
pero obviamente que el PIB siga creciendo nos da un indicio de probabilidades muy, muy bajas de recesión. Así que para todos los que pensaban que podía haber recesión, estos datos van en contra de esa retórica alarmante y que solamente busca buscar miedo. Retail Sales, que fue lo más importante del día de hoy. Septiembre marcó el quinto aumento mensual consecutivo en las ventas minoristas del grupo de control. Por lo tanto, las ventas retail siguen estando muy positivas, lo cual es muy positivo para el crecimiento, para el sentimiento del consumidor, ya que hay que recordar que el PIB, una de las componentes del PIB una de las cosas que, a ver, el PIB se puede calcular de varias formas y una de las formas que se calcula el PIB es a través se, se calcula a través de distintos métodos, perdón, y uno de los métodos es, denme un segundo, el método del gasto. Siempre se me confunden los nombres de los métodos, por eso le quería revisarlo antes de decirles otro que no corresponda. El método que justamente estábamos viendo arriba, la parte del PIB o del crecimiento, una de las formas de calcular el crecimiento es con el método del gasto. El método del gasto nos dice que el PIB es la suma del consumo más la inversión más el gasto público o del gobierno y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones o lo que se llama balanza comercial. Por lo tanto, que las retail sales o que las ventas minoristas sean positivas, quiere decir que el consumidor no tiene todavía perspectivas muy deterioradas, que el consumo va a seguir dentro de todo fuerte, sobre todo en Estados Unidos, que la economía es un 70 por lo menos por ciento de servicios y ahí está también la parte del consumo. Eh, por lo tanto, se ve que la economía norteamericana va a seguir pujante, ¿ya? Eventos macro de la próxima semana, ya que esta semana se acabó, tenemos el día miércoles ventas ventas de inmuebles ya existentes, por lo tanto, el típico mercado secundario de inmuebles, la vivienda usada. El jueves, como siempre, nos tiran datos importantes el día jueves y el día viernes. El jueves tenemos eh, datos de empleos con el Initial Jobless Claims. Tenemos PMI de manufactura y de servicios de S&P Global. Ahí podemos ver que en manufactura estamos con un PMI previo de 47,3, que es una zona de contracción, y en servicios de 55,2, que es una zona de expansión. Eso es lo que la otra vez hablamos, que la economía norteamericana está con zonas o sectores de la economía en contracción, otros en expansión y por lo tanto no se ha podido hablar de una recesión. Sí, obviamente que eso puede favorecer en caso que estas zonas en contracción con la baja de tasas de la Fed logren poder salir de esa zona de contracción, podríamos tener digamos, una mayor continuidad del ciclo y eso diría que no estamos en el final del ciclo, sino que en un mid-cycle o early cycle, que es un ciclo, digamos, que aún está en el medio o en la parte inicial y no final. Vamos a ir, como siempre, acá a la parte de TradingView. Denme un segundo. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Y vamos a empezar a mirar acá el Bitcoin, el cual ha roto este canal que venía trayendo desde los máximos de marzo. Acá lo rompió, pero obviamente que aún tiene que seguir confirmando esta ruptura. Por ejemplo, acá en la parte de arriba siempre las rupturas fueron bastante débiles, pero tocó una, dos, tres, cuatro veces y a la quinta rompió. Pero disculpen, acá abajo
también tocó varias veces y rompió, pero volvió a subir. Así que por lo tanto hay que tener ojo por temas técnicos si esto va a seguir al alza, pero ya el Bitcoin está superando los $68.000, rompiendo canal bajista, lateral bajista y se podría encaminar a continuar su bull run. Otra de las cosas que yo siempre miro son las tasas de interés de 10 años, ya que estos nos muestran gran parte cómo está la economía norteamericana. Vimos que después de pensar que hay recesión, pasamos a escenario de soft landing. Hoy en día ya casi un escenario de no landing. Vemos como acá casi llegando a la media de 100 sesiones hubo un rebote, llegó, perdón, de 200, topó en la media de 100 y volvió a subir esto con los datos de retail sales, dado que como les dije, el método del gasto del PIB contiene el consumo, la inversión, el gasto público y la balanza comercial, y si es que el consumo aumenta, obviamente que se pueden tener más expectativas de crecimiento a largo plazo y también posiblemente de inflación. Acá también podemos ver cuando tocó la media de 20 sesiones cómo se comportó las tasas y acá podemos ver que superó, se apoyó y subió. Por lo tanto, estas medias de 20, 100 y 200 yo siempre las miro bastante en este tipo de activos y en general. Otra cosa que siempre vemos es el VIX. Acá podemos ver cómo ha ido bajando el VIX. Obviamente no desde estos niveles de acá, pero si ampliamos un poco más el gráfico, podemos ver que desde los máximos que tuvimos el martes 8 de octubre, ha ido el VIX bajando, el SP500 ha ido subiendo. Habíamos hablado que la volatilidad realizada no había sido tan alta como la que se esperaba acá en el VIX y que algo tenía que corregir. La volatilidad sí ha subido un poco con las correcciones, sobre todo el día martes, pero no tanto. Pero el VIX sí ha tenido que corregir porque en algún momento esto tiene que conversar. No puede ser de que siempre haya esta divergencia de expectativas de volatilidad y la volatilidad que se realiza. Lo mismo pasa acá con el MOVE, que es como el VIX, pero de los bonos, donde se había calmado un poco, volvió a subir acá la volatilidad perdón, el miedo, perdón, en los bonos, acá volvió a bajar y acá volvió a subir al último, sobre todo con la subida del retail sales. Y por último, los índices, S&P 500 un poco más abajo del máximo que marcó ahí en 5.878,5 prácticamente, cerró en 5.864, casi un poquito más de 10 puntos abajo, pero nada grave. Obviamente que esta vela en su momento fue preocupante, aún sigue sobre las medias relevantes de 20, 100 y 200 sesiones. De hecho, ni siquiera ha venido acá a testear todavía la media de 20 y obviamente que el SP500, a pesar de la corrección del día martes, eh, perdón, martes y un poco acá la que pasó el día de ayer, sigue firme y sigue, digamos, eh, avanzando hacia los 6.000 o 6.200 puntos que esperan los analistas más importantes. Lo mismo pasa acá con el... Voy a tener que sacar un indicador, me disculpan. Acá lo mismo pasa con el Nasdaq 100, que obviamente sigue sobre la media de... Voy a sacar esto también. Sigue sobre la media de 20, de 100 y de 200, superando después de esta gran caída, bajando acá sobre la media de 200, muchos esperaban acá. Acá muchos tenían miedo de recesión y una caída a un bull market. Se recuperó, llegó a un máximo, un nuevo máximo, un nuevo máximo, y por eso es que están esperando muchos operadores, lo que les decía en las notas que estábamos viendo en las diapositivas, que acá haya otro nuevo máximo superando acá los 20.690,97 puntos. Estamos a una distancia de un 1,75% ese nuevo máximo. SP ya ha hecho nuevos máximos.
Acá el Russell 2000 ha hecho nuevos máximos, a pesar de que quiero revisar algo acá mensual. Claro, no máximos históricos porque están estos de acá, que sabía que eran más importantes del año 2021, pero ha hecho máximos, digamos, de lo que venía haciendo antes. Vamos a poner nuevamente temporalidad diaria. Ha venido haciendo, digamos, rompiendo estos máximos de acá y ya superando prácticamente estos máximos no históricos, pero anteriores en el SP, o sea, perdón, en el Russell 2000. Por lo tanto, el Nasdaq podría acompañar y también hacer ruptura de los máximos anteriores. Esto va a depender mucho de las tecnológicas, de Apple, de las hyperscalers, de los semiconductores. Por lo tanto, los resultados van a ser claves en esto. Yo creo que ya hicimos una revisión. Ah, lo último me faltaba. El dólar index, que también es muy, muy importante. El dólar index, vamos a poner acá las medias. Vemos que justamente después de que se acabó el miedo a la recesión, en de menos recortes de tasas, por lo tanto no hay un deterioro por diferenciales entre las pares de divisa, llegó acá a la media de 200 y ha corregido un poquito lo que justamente estábamos hablando de la fortaleza del dólar. Vamos a ver si es que continúa su deterioro o se sigue fortaleciendo. Hay muchos factores internacionales que están afectando acá y vamos a lo mejor a hablarlo con más detalle en alguna próxima ocasión. Las tasas de 10 años las revisamos y por lo tanto, lo último que podríamos mirar un poco es el oro, que sigue subiendo y alcanzando máximos históricos debido a las expectativas de bajada de tasas y expectativas de tasas reales negativas a futuro. Hay que ver que el oro tiene una correlación inversa con las tasas negativas reales y eso lo vamos a hablar en otro capítulo porque es todo un temazo. Ya llevamos más de 50 minutos, espero que esto les sirva mucho, que tengan una muy buen fin de semana, un muy buen inicio de semana bursátil el próximo día lunes, así que nos vemos hasta luego, chao.